técnico en contabilización de operaciones comerciales y financieras, Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera. El salario integral es una forma de remuneración que incluye prestaciones sociales y recargos nocturnos, dominicales y festivos y el trabajo extra, es decir, integra todos los conceptos en uno solo. ¿Qué incluye el salario integral? Incluye el salario, la prima de servicios, las cesantías, el interés de cesantías, las horas extras, los recargos nocturnos, el trabajo dominical y festivo, las primas extralegales, entre otros. ¿Listo? Entonces, esto es lo que incluye. Por lo tanto, cuando estemos haciendo los cálculos de la nómina, no vamos a calcularle al salario integral cesantías, ni interés de cesantías, ni horas extras, ni recargos, nada de eso. De todas formas, esto lo vamos a ver ya con un ejemplo práctico en Excel para que ustedes lo puedan proyectar en su, o trabajar en su proyecto formativo productivo. No se calculan ya que están incluidas dentro del salario. ¿Qué no incluye el salario integral? No incluye las vacaciones, los aportes a seguridad social, los aportes parafiscales, la indemnización, sanción moratoria por no pagar el salario al terminar el contrato de trabajo. En sí, prácticamente incluye todo menos cesantías, interés de cesantías, prima, horas extras y recargos nocturnos. ¿Cuál es el valor del salario integral? Está regulado por el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo que fija el valor mínimo que debe tener esta forma de remuneración. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos legales mensuales, más el factor prestacional que corresponde a la empresa que no podrá ser inferior al 30% de dicha cuantía. Por lo tanto, nosotros decimos que el salario integral está compuesto por 10 salarios, pero resulta que le debemos sumar un 30% más. ¿Qué quiere decir? Que le debemos sumar 3 salarios más, ya les voy a decir por qué, y en sí un salario integral no puede tener menos de 13 salarios. ¿Listo? En sí serían 13 salarios. 10 salariales, 3 prestacionales. El factor salarial son 9.085.260 y el factor prestacional serían 2.725.578. ¿Qué ocurre, mis chicos? Cuando puede que ustedes no utilicen este valor exacto de los 13 salarios, sino que utilicen 14 millones. Entonces, un ejemplo, si son 14 millones, deben calcular el 70% que es salarial y el 30% que es prestacional. El factor que es salarial, o sea, el 70% es sobre el cual ustedes van a hacer los cálculos. El factor prestacional se puede decir que no se puede tocar porque es un ahorro que tiene el empleado para poder, tener sus cesantías, interés de cesantías, prima, horas extras y recargos. Por lo tanto, a él no se le toca el factor prestacional, sino que los cálculos los vamos a hacer sobre el factor salarial. ¿Qué se calcula? Recuerden que el cálculo lo hacemos sobre el 70% que es salarial, el 30% no lo tocamos porque es para estos temas que ya les he venido contando. El salario integral digamos que es de 12 millones, entonces el 70% de 12 millones serían 8.400.000. Sobre estos 8.400.000 hacemos los cálculos, tanto las deducciones como las apropiaciones. Entonces, ¿qué se calcula? Salud, pensión, ARL, SENA y CBF, caja de compensación. Entonces, recuerden que para los empleados que tienen menos de 10 salarios mínimos, que no tienen salario integral, no estamos aplicando SENA y CBF y salud. En cambio, para este empleado que es salario integral, que va a tener más de 13 salarios mínimos, sí le vamos a calcular salud del 8.5%, SENA del 2% y CBF del 3%. Para él sí se calcula. Pero cesantías, interés de cesantías, prima, horas extras y recargos va a estar en ceros. Las vacaciones es lo único que se va a calcular sobre una base del 100% del salario. Los trabajadores que tienen salario integral tienen derecho a las vacaciones y se les aplican las mismas normas que a los demás trabajadores. Las normas claramente dicen que las vacaciones se remuneran por el total del salario integral. Eso quiere decir que los vamos a calcular sobre el total de vengado. Tutorial elaborado por la instructora Stephanie Vélez. Ahora vamos a ver un ejemplo ya de la parte práctica. Entonces, nos vamos a inventar el nombre de un trabajador. Este trabajador
Listo, entonces aquí pusimos el nombre de la persona, el cargo, el sueldo, que trabajó 30 días, 240 horas, por lo tanto el sueldo es el mismo. Horas extras y recargos es cero, no se le pueden pagar. Comisión, en este caso digamos que no es un vendedor, auxilio de transporte no tiene derecho porque gana más de 2 salarios mínimos, por lo tanto el total de vengado es el mismo sueldo básico. En cuanto a los cálculos de salud, pensión, fondo de solidaridad y demás, vamos a hacer el cálculo de este empleado en algún renglón, vamos a tomar el de vengado y lo vamos a multiplicar por el 70%. Sobre este 70% que ustedes ven aquí, que en este caso nos arrojó 9.800.000, es que vamos a hacer los cálculos tanto de las deducciones como de las apropiaciones. Vacaciones sí vamos a tomar el 100%. Entonces, ¿cuál sería el cálculo? Más los 9.800.000 por el 4%. Pero recuerden que se calculan sobre el 70 más no sobre el 100%, porque es salarial. Listo, más este por 4%. El cálculo de la pensión es exactamente el mismo, el fondo de solidaridad pensional, entonces sería este por el 1%. Recuerden que los cálculos los hacemos sobre el 70%. La siguiente clase vemos retención en la fuente, digamos que no tiene ninguna libranza, no tiene descuento judicial, por lo tanto vamos a sumar salud, pensión y fondo de solidaridad. El neto pagado, tomamos los 14 millones del devengado menos el total deducido y nos arroja un salario de 13.118.000. Vamos ahora a la parte inferior, el salario, entonces ya sabemos que son estos, vamos a pasar la misma información. Pero entonces, ¿qué cambia? Sí tiene salud, por lo tanto vamos a calcular el 70% por 8.5%. Vamos a calcular la pensión del 12%, recuerden que todos los cálculos sobre el valor que está arriba. La ARL vamos a decir que es administrativo también por 0.522. Ustedes dirán, pero ¿por qué no le está restando el auxilio de transporte? Pues como no tiene auxilio de transporte, pues no se lo voy a restar, porque recuerden que normalmente lo que son deducciones, seguridad social y aportes parafiscales, digamos la fórmula es total de vengado menos auxilio de transporte. SENA también tiene más este por el 2% y CBF más el 70% que tenemos acá por el 3%. Caja de compensación también. Tenemos, bueno, aquí hay una suma. Vamos a ver si los está tomando. Listo. Recordemos que a él no se le paga cesantías, interés de cesantías ni prima. Entonces estos que están en un color, digamos, gris, no se le pueden calcular al salario integral, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Estos deben quedar en ceros. Vacaciones, sí, y se le calculan es sobre el 100% por 4,17%. Debe ser que es con puntico, no con coma. Depende del computador y listo. Entonces, ¿qué deben tener en cuenta en el salario integral? Aprendices que debe tener más de 13 salarios mínimos, no puede tener horas extras, no puede tener cesantías, ni interés, ni prima, por lo que para eso es el 30% que es prestacional. Se calcula todo, tanto las deducciones como las apropiaciones, con base en el 70% del devengado. Y las vacaciones sí se calculan sobre el 100% del devengado. Luego vamos a ver retención en la fuente y contabilización. Tutorial elaborado por la instructora Estefany Vélez, Centro de Biotecnología Agropecuaria Mosquera.